¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo. La verdad, mientras estábamos cantando, no podía dejar de pensar en la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Así que vamos a hablar acerca de ello, y antes de empezar me gustaría orar. Y ya con esto pues doy comienzo a la exposición de lo que hoy quería compartir con vosotros. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos y de disfrutar de ti, Señor. El día de hoy, el Domingo de Resurrección, nos recuerda una realidad histórica, Señor, que rompe con todas nuestras estructuras y nuestra forma de entender la vida, Señor. Tú eres el único que ha resucitado para siempre. Y eso es algo que es complicado de creer, pero es una realidad a la que todas las evidencias apuntan, Señor. Gracias por haberte encarnado y gracias por haber hecho esta realidad una realidad histórica y tangible, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Imagina que un día abres el periódico y encuentras una noticia increíble. Un Ford Fiesta, mi padre tuvo un Ford Fiesta antiguo. Bueno, antiguo, ahora los hay, claro, antiguo porque ahora son modernos. Un Ford Fiesta. Mi padre tenía un Ford Fiesta amarillo, que parecía una caja de zapatos, básicamente era una caja de zapatos.
Pues imagínate un Ford Fiesta, que un Ford Fiesta amarillo aparece en las noticias del periódico o en las noticias que tú ves a través de internet. Un Ford Fiesta amarillo ha cruzado los cielos de nuestra España. O te levantas el domingo por la mañana antes del derbi Atlético de Madrid, Real Madrid, y hay una noticia que dice: el Bernabéu ha desaparecido. Qué cosa, ¿verdad? Eso nos llamaría poderosamente la atención. O algo que se está buscando que se descubre en una galaxia próxima, alrededor de unos 7 u 8 millones de años luz, eso es una galaxia próxima, que hay una galaxia en la que hay vida inteligente, que no necesitan inteligencia artificial, ya que con la inteligencia natural que tienen, pues les sobra y les basta. ¿Qué pensaríais de esto? Sería cuanto menos curioso, porque la forma en la que digerimos, gestionamos, meditamos, comprendemos la información, pues condiciona nuestra forma de entender la realidad y por tanto la forma en la que vivimos. La mayoría de los presentes, por todo lo que ocurre en nuestras calles o ha ocurrido en nuestras calles, sabemos lo que se celebra en estos días, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No lo sabemos, ¿no? El olor, el corte de las calles, voy a hablar con Jacinto de esto, la música, el gentío, la gente muy bien vestida de gala. Yo hoy voy y trato de ir bien vestido, pero tú ves algunas personas por la calle que van o sea, ni para una boda van tan bien vestidos. Todos estos elementos nos indican que algo importante está pasando. ¿Y qué es eso importante que está pasando? Pues la Semana Santa, ¿no? Yo os iba a preguntar, pero como es tan evidente, pues claro. Desde el domingo pasado hasta este momento es eso, se celebra la Semana Santa. Los eventos que se están celebrando esta semana, a lo largo de toda la semana, desde el domingo pasado, culminan hoy con la resurrección de Jesús. Y me gustaría leer el texto que habla sobre esto. Los 4 evangelios hablan de esto, pero yo me voy a centrar en mi querido amigo Lucas. Yo soy fan de Lucas. También me gusta Mateo y Marcos y Juan. Todos me gustan, pero es que Lucas es mucho Lucas. Dice así, Lucas 24, del 1 al 6. Como creo que no va a salir en la pantalla, buscadlo en vuestro aparato móvil, Biblia o lo que queráis para seguir la lectura si queréis. En casa también, si queréis, lo podéis buscar en el móvil o con la Biblia, ¿vale? Dice así: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os lo habló cuando estaba aún en Galilea. Esto es lo que hoy se está celebrando, que Jesús resucitó. La verdad es que os pediría que os planteéis este tiempo como una, como ya lo he dicho en varias de una ocasión, como una conversación más que como una clase o como una charla que alguien da, ¿no? La verdad es que cuando yo estoy en vuestra posición, yo estoy ahí sentado o en casa, pues así me lo planteo yo, como una conversación tanto con el texto, porque yo lo tengo delante, como con la persona que está pues hablando de ese texto. Este es el hecho que no solo Lucas, como ya he dicho, no solo Lucas recoge, sino el resto de autores evangélicos de los evangelios también registran. El domingo por la mañana, cuando un grupo de mujeres, las mismas que estuvieron al pie de la cruz y acompañaron el cuerpo sin vida de Jesús a la tumba de José de Arimatea, estas mujeres ese domingo por la mañana van a la tumba de Jesús para terminar
lo que era la costumbre de aquel tiempo de lo que era el funeral, de embalsamar a un cuerpo. Y al llegar, pues se encuentra que la piedra que cerraba la tumba, una piedra de alrededor de 2 toneladas, pues ha sido movida. Y dentro no está el cuerpo de Jesús. No sé si te lo puedes llegar a imaginar, pero el impacto que esa noticia tuvo en las personas más cercanas a Jesús y en todos los líderes religiosos y políticos fue tremendo. Yo la verdad es que he estado pensando mucho tratando de ponerme en el pellejo de aquellas personas. Y la verdad es que me cuesta un montón. Sinceramente me cuesta un montón. ¿Por qué? Pues porque yo no vivía en ese momento, no viví como vivieron ellos con Jesús, ni tampoco he formado parte de los líderes religiosos de aquel momento. Me cuesta mucho meterme en esa situación. Pero si tú puedes imaginártelo y te puedes meter en esa situación, lo que sí dicen los textos, no solo la Biblia, sino los otros textos que están fuera de la Biblia, hablan de que este suceso, que la tumba estuviera vacía, fue un tremendo impacto para aquel momento, aquella sociedad, aquellas personas, aquellos líderes. Desde la llegada de Jesús el domingo, que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, los líderes judíos como los romanos ven en Jesús y en sus seguidores una amenaza para la paz y el buen desarrollo de aquella fiesta. La fiesta de la Pascua era la celebración de que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Claro, ¿qué situación estaban viviendo los judíos en aquel momento? Pues estaban sometidos bajo el Imperio Romano. Y claro, esa fiesta, con ese punto tan revolucionario en su interior, claro, llega este hombre montado en ese pollino, que además, en ese burrito, que además representa una profecía que todos lo sabían, más o menos a todos les sonaba eso. Eso era una bomba en medio de esa situación. Porque todo el pueblo estaba esperando que alguien los liberase de esa situación. ¿Sería Jesús? Pero si Jesús no traía un ejército, tenía entre 12 y 40 personas a su alrededor. Por estas razones, tras la muerte de Jesús, el sábado por la mañana se decide poner una escolta romana de alrededor entre 10, 15, 20, según los autores que hablan del contexto histórico, pues hablan de eso, entre 15, 20 hombres allí, 10, 20 hombres allí, armados. El objetivo era garantizar que nadie robara el cuerpo, o al menos que nadie pudiera decir que el cuerpo había sido robado. ¿Por qué? Porque allí estaba el imperio controlando la situación. Pero como ya se ha estado recordando esta semana, a lo largo de toda esta semana, nada pudo impedir que el domingo por la mañana la tumba se quedara vacía. De acuerdo con Mateo, se desarrolló una narrativa, como dicen hoy en día. El Evangelio de Mateo nos describe cómo en aquel momento se trató de describir o de escribir o reescribir una narrativa alternativa a la que las mujeres estaban diciendo. El argumento fue: sus discípulos han robado el cuerpo. Y para dar más peso a esa narrativa alternativa, se sobornaron a los soldados que allí estuvieron para que dijeran que ellos habían dormido. Eso a los soldados les ponía en peligro. Pero para el imperio decir que Jesús había resucitado era un peligro mayor. En las filas de las legiones romanas cualquier falta de disciplina se pagaba caro, con la muerte. Sin embargo, tanto el poder político como el religioso se aliaron para tratar de acallar la voz de aquellas mujeres que habían estado en la tumba. Los documentos históricos, bíblicos y extrabíblicos sostienen que Jesús se presentó vivo delante de ellos. La actitud de los discípulos de Jesús fue la que se puede esperar frente a algo semejante. Pensaron que era algún tipo de aparición, de fantasma. Si hoy mis hijos lo vieran, dirían que es un zombi.
o algo semejante. Y Jesús, para romper con eso, le dio pruebas tangibles de que él no era nada, ningún espíritu extraño. En el Evangelio de Lucas se describe que Jesús comió. En el Evangelio de Mateo se describe cómo Tomás, esa persona tan incrédula en la que yo me pongo en el lugar de Tomás, trató de meter los dedos, de tocar las heridas de Jesús. A todo esto se suma que Jesús se presenta a personas que no estuvieron a su favor. Jesús se presentó a unas 500 personas, dice Primera de Corintios 15. Jesús se presentó a personas que no estaban a su favor, que no estaban a favor suyo. Claro, ¿qué van a decir los que estaban a favor de Jesús? Claro, pero Jesús se presentó a gente que no estaba a su favor. ¿Quién? ¿A quién se presentó que no estaba a su favor? Pues se presentó a Santiago, su hermano Santiago. Su hermano Santiago estaba en contra. Él decía, mi hermano está loco. De hecho, fue con su madre a buscarlo porque querían meterlo en su casa porque Jesús estaba loco. Eso se recoge en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Mateo. Y también hay otra persona que aparece en el texto bíblico que no estaba a favor de Jesús. Se llama Pablo de Tarso. Ese hombre estaba en contra de Jesús y todo lo que Jesús significaba. Los textos hablan de que fue más de 500 personas y en estos dos casos que os he mencionado, ese encuentro cambió por completo, como os preguntaba al principio, la forma en la que interpretan la vida, su propia vida. Ambos se transformaron en seguidores de Jesús. Tal como os decía al principio, si una noticia tan impactante como un Ford Fiesta amarillo ha cruzado España de punta a punta, si una noticia tan impactante como esta, que una persona ha resucitado y además se ha estado celebrando, fuera real, si una noticia así fuera real, ¿cómo cambiaría tu vida? Os lo pregunto tanto los que estáis en casa como los que estamos aquí. Porque es una pregunta a la que yo me he tenido que enfrentar. ¿Cómo cambia mi vida? Si eso es real, si eso es verdad, ¿cómo cambia? Para un judío de aquel momento, la noticia de la resurrección de Jesús, fuera seguidor de Jesús o no, tenía una serie de lecturas que cuanto menos, nos tienen que empujar a pensar, a reflexionar. En primer lugar, la resurrección de Jesús hubiera significado, para un judío de aquel momento, que el fin del mundo ha comenzado. Eso de que tanto hoy en día se habla de que el mundo se acaba, quizás en ambientes cristianos, tanto de una ala más protestante y también de una ala también de otros ámbitos, católicos y demás, que el mundo se está acabando. Por la resurrección de Jesús, para un judío de aquel momento, hubiera significado que el fin del mundo empezaba. Dios estaba interviniendo en la historia de tal forma que las cosas, tal y como se conocían, iban a dejar de ser. Comenzaba algo nuevo. La segunda cosa que pasaba por la mente de un judío de aquel momento es que la resurrección de Jesús sería evidencia de que Dios mismo confirmaba todo lo que Jesús había dicho y hecho respecto a ser hijo de Dios. El mismo Dios al que los fariseos decían que Dios había blasfemado, había torturado, había desfigurado, ese mismo Dios ahora había resucitado a Jesús. Y la tercera, había alguna más, pero para no ser demasiado extenso, no le he puesto. La tercera es que la resurrección de Jesús apuntaba a que Dios mismo se había revelado, encarnado y mostrado en Jesús. Según lo que se desprende de los documentos bíblicos y extrabíblicos que hablan de Jesús, no cabe duda. El domingo por la mañana, la tumba estaba vacía. Esto lo digo no desde los ojos de la fe, sino
desde lo que la ciencia dice sobre Jesús y su vida. Como te dije al principio, te invito a dialogar con el texto sobre la resurrección y todo lo que estoy compartiendo. Me imagino que quizá en este momento estén pasando por tu cabeza y en casa o aquí preguntas, opiniones, incluso negaciones, o simplemente estés escuchando sin un mayor interés que el pasar el tiempo. Como estás delante de una pantalla y a lo mejor estás haciendo cosas hoy domingo y está puesto el internet o la tele, quién sabe, pues estás ahí. Pero ¿no es llamativo que esa noticia de que un muerto resucitado haya impactado la vida de aquellas personas e instituciones? Esa noticia, que la gran mayoría de historiadores, sean ateos o no, confirman como cierta, que la tumba estaba vacía el domingo hace 2000 años, ¿cómo impacta la vida de los que la celebran? La verdad es que no puedo evitar comparar la experiencia vital de aquellas personas que vivieron la experiencia de la resurrección de Jesús en primera persona con nosotros hoy, frente al mismo hecho. Investigando esto, me encontré con un artículo que analiza el origen de la Semana Santa. El autor describe que el origen es muy antiguo, pero el modelo que hoy vemos en nuestras calles comenzó sobre el siglo XII, XI, XII. La intención inicial de la Semana Santa, más o menos tal y como la conocemos hoy, aunque ha ido evolucionando, está muy chulo el texto, este artículo de este doctor en Sociología de la Universidad de Valencia, dice que comenzó muy atrás, ¿no? Pero los elementos que hoy conocemos ya se empiezan a vislumbrar en el siglo XI y el siglo XII. Y la intención inicial era la de representar e incluso imitar los padecimientos de Jesús. ¿Para qué? Con el objetivo de recordar y reconducir, recordar lo que Jesús hizo y tratar de reconducir las conductas que no se correspondían con lo que debería de ser una buena conducta, ¿verdad? La idea es que al ver la sangre y el sufrimiento de Jesús, las personas se verán empujadas a un cambio en su vida. Al comienzo de esas expresiones de fe, estaban un poco fuera del control de lo que es la Iglesia. Era una manifestación más bien popular. Esto llegó al extremo de verdaderas representaciones de crucificados, de flagelaciones. De hecho, las flagelaciones hoy en día aún se conservan en algunas zonas de España. Y de alguna forma, en la expresión popular de la Semana Santa se buscaba eso. Ese impacto que provocó en las personas que lo vivieron de primera mano, pues que lo viviesen las personas que veían cómo se representaba esa muerte y crucifixión, ese sufrimiento del justo. Eso impregnó todos los estamentos de la Edad Media. De hecho, las cofradías, los que hoy entendemos como cofradía o hermandades, estaban muy vinculadas a los gremios de los oficios. La Virgen de los marineros, el patrón de los carpinteros, y así podemos entrar en un montón. La verdad es que podríamos entrar a valorar bíblicamente, desde el siglo XXI en el que nos encontramos, tratar de valorar bíblicamente esas expresiones. Pero al punto al que quiero llegar es que hoy en día la Semana Santa ha sido absorbida por el individualismo y el turismo religioso. Las personas tratan de consumir espiritualidad. Llegados a este punto, nadie se escapa. Fijaos lo que recoge este doctor en sociología sobre algunos testimonios que aparecen en su texto de investigación. Estas preguntas no aparecen en el texto, pero son las preguntas que a mí me evoca la respuesta, ¿vale? La pregunta sería esta: ¿cuál es la motivación que tienen las personas que pertenecen a una cofradía o hermandad? La respuesta de uno de ellos, que aparece en la página 25 del texto, si alguno lo quiere, se lo puedo pasar, dice: está pues la gente que necesita comunicarse con alguien, que se siente sola,
La gente que necesita estar con otros para poder llegar a vivir la devoción. O sea, el juntarnos como manada para poder retroalimentarnos las emociones y así vivir la devoción. La Semana Santa. La gente que se encuentra, pues es un poco sola, y aquí viene y se encuentra con amigos. La gente que así llena espacios vacíos, huecos en su vida, sigue diciendo que hay gente de mucho tipo, gente de toda clase. Las personas que asisten a la Semana Santa, ¿qué están buscando? Dice una respuesta, estamos a medio camino entre lo que es religión y lo que no es religión. Y entonces a veces es muy agradable, pero a veces es muy desagradable. También porque la gente mezcla lo que es tradición pura de su familia con sentimientos religiosos, que yo sin duda creo que están. Entonces, si la Semana Santa se vive como una mezcla de costumbre y experiencia, ¿qué significa para ti la Iglesia y lo que enseña? Una de respuestas dice, la Iglesia siempre me ha tirado, pero siempre en el sentido en el que lo veo lógico, Para mí, para mi punto de vista, lo comparto y lo apoyo. Lo ilógico no estoy de acuerdo. Ya puede decirlo el cura, párroco o el arzobispo de Valencia, me da exactamente lo mismo. Si no es lógico, bajo mi punto de vista, no es lógico. Y yo pues, bajo mi tradición religiosa, bajo mi tradición religiosa que tengo, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Esta última opinión es la de un cofrade de Valencia. Todas son de cofrades de diferentes hermandades, dentro de lo que es la experiencia católica de la Semana Santa. Es evidente el impacto que la Semana Santa tuvo en los primeros testigos, que se pretendió replicar en los siguientes siglos, se ha ido diluyendo, pero diluyendo de una manera exagerada. Estos son testimonios del ala católica, como os decía, de la experiencia cristiana, pero ¿qué crees que dirían los evangélicos o protestantes de lo que es para ellos la Semana Santa y su vivencia? ¿Tiene el impacto que tuvo en aquellos que lo vivieron? ¿Es posible que tanto los católicos como los protestantes hayamos perdido el sentido histórico de aquel suceso? ¿Será que nos hemos acostumbrado a la celebración por encima de su significado? ¿Será que ya no vemos cómo la resurrección de Jesús es relevante para nuestra vida hoy en medio de este mundo lleno de caos y de tantas cosas que muchas veces uno no sabe ya ni cómo afrontarlas? No sé si alguna vez lo has pensado, tú que estás aquí o tú que estás en casa, pero, y esto es de perogrullo, y he llegado a esta conclusión yo solo, que conste. Pero para que Jesús pudiera resucitar, primero tuvo que morir. Todos morimos de alguna manera todos los días. La resurrección de Jesús nos pone frente a frente con el sufrimiento. El sufrimiento no hace acepción de personas. Aunque el mayor de los sufrimientos es la muerte, en ocasiones el sufrimiento que la vida diaria nos trae es tan potente que la muerte se percibe como algo liberador. Muchas veces se nos dice que el sufrimiento es el mejor maestro, ¿no? Como una forma de querer animarnos, venga, no te preocupes, sigue adelante que todo va bien. Como si aprender fuera algo automático. Sufro y por osmosis, de forma casi automática, yo voy aprendiendo a través que voy sufriendo. Y eso no es así. La resurrección de Jesús anuncia el principio de una realidad que nos invita a ver la realidad con otros ojos. Porque las primicias es el principio, es una ventana abierta a que esto que no funciona bien, funcionará bien, se restaurará por completo. Una realidad más amplia, más completa, en el que la belleza, la verdad y el amor no son subjetivos e interpretables. La resurrección nos muestra que será una experiencia tan viva y diferente como la que Jesús de Nazaret vivió. Y los discípulos en aquel momento y su familia, como por ejemplo Santiago, el hermano incrédulo de Jesús, vivió.
Por tanto, el progreso de la humanidad, el querer ser mejores, el sufrimiento te va a ayudar, solo te enseña a ser mejores cada día, cuando los anhelos de tu corazón se encuentran con el Jesús resucitado. Pero a este lado de la eternidad, a este lado de la resurrección, hay personas que hayan tirado la toalla, que puede ser que hayan tirado la toalla, o al menos estén tentados a tirarla. La resurrección de Jesús nos pone frente al sufrimiento, pero al sufrimiento con propósito, frente al sufrimiento confiado en un Dios que está por encima de lo que yo puedo hacer, entender e incluso sentir. Ese es el Dios en el que Jesús confiaba. El sufrimiento, como ya he dicho, seas de cualquier confesión, incluso de la confesión atea, el sufrimiento siempre está inmerso en un aura de misterio. Todos, incluso a los que viven el sufrimiento como consecuencia de sus actos, piensan que es injusto o desproporcionado, que es algo que él o ella no se merece. ¿Por qué me está pasando esto? Jesús sufrió como cualquier ser humano de su época. A él lo rechazaron como a ti, a él lo golpearon como a ti, le acusaron injustamente, vivió la escasez de recursos como tú, necesitó ayuda como tú, vivió, no hizo trampa, vivió como cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús nos pone frente a frente al que no está solo frente al sufrimiento. El Jesús resucitado está a tu lado y si quieres, puedes sentirlo en tu interior de una forma mucho mejor y más potente que cualquier experiencia espiritual de la que hayas podido vivir en esta Semana Santa. El Espíritu de Cristo no es una píldora que te tomas cuando te duele algo y hace efecto solo mientras estás bajo el efecto de su exposición. La esencia de Jesús, como si de un perfume se tratara, te acompañará toda tu vida. Jesús murió como murió porque también vivió como vivió. Su resurrección es el anticipo de todos aquellos que han descansado en su perdón y le reciben en su interior como Señor y Salvador. Hoy recordamos, y quizás tú, que estás en casa, celebras, quizás sin saberlo, que la tumba de hace 2000 años, a las afueras de Jerusalén, está vacía. Hay evidencias históricas, algunas que te he mencionado al principio, pero las evidencias, de alguna forma, simplemente son datos. Son como flechas que apuntan hacia un lugar, hacia una persona en este caso. Para mí, la fe, tal y como lo expresa la Biblia, no es creer contra la evidencia, sino todo lo contrario. Cuanto más conozco a alguien, más puedo confiar en esa persona. ¿O no? A veces, cuanto más conozco a alguien, menos puedo confiar en esa persona, ¿verdad? La fe es confianza que da forma a cómo vives. ¿Cómo vives? No es algo meramente intelectual, no es una fe ciega, es una fe informada. Mi confianza en Dios también se basa en evidencias. Se basa en que lo conozco, que conozco a Jesús. Se basa en mis experiencias con Él, en mi caminar con Él diario, en poder, en sentir y experimentar su compañía en los momentos de dificultad y su alegría en los momentos de alegría. No creo en contra de lo que conozco, sino todo lo contrario. Creo porque lo conozco. La resurrección es una invitación a vivir y experimentar la paz que el perdón de Dios otorga a aquellos que la piden. Pero no solo es un salvavidas, te invita a ser seguidor de Jesús. Y a experimentar cada día de tu vida su compañía y conseguir la mejor versión de ti. ¿Cuál es la mejor versión de Rubén? Ser cada día más como Jesús. Esa es la invitación de la resurrección. Te
te invito a ti y a nosotros que estamos aquí a que podamos reflexionar, vivir, experimentar, preguntarnos si realmente Jesús resucitó. Vamos a orar. Señor, tú dijiste de alguna forma a través del testimonio que aparece en el texto bíblico, Señor, que si tú no hubieras resucitado, esto que estamos haciendo aquí es tirar el tiempo. Pero gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por dejar la tumba vacía. Incluso tus enemigos, Señor, afirmaron que la tumba estaba vacía. Gracias. No solo por resucitar, sino también por permanecer aquí con cada uno de los que creen y deciden seguirte, Señor. Te ruego, Señor, que en esta mañana todos aquellos que estén anhelando vivir la Semana Santa, vivir el día de resurrección, experimentar tu resurrección, como tú lo viviste, Señor, pues se acerquen a ti y hablen contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de conocerte y de también poder compartir juntos la alegría de que tú has resucitado. En tu nombre, Señor. Amén.